Desde la orilla, una figura extraña fue captada sobre una roca en medio del mar. Su piel pálida y brillante contrastaba con la niebla y una cola verdosa se curvaba detrás de ella. Su cabello largo caía húmedo sobre la espalda, inmóvil como si esperara algo o alguien en silencio. El mar permanecía quieto y la cámara apenas se movía, enfocando a la criatura que no parecía notar que la observaban. La silueta tenía proporciones humanas, pero la cola y el entorno brumoso hacían que la escena pareciera sacada de un sueño o una antigua leyenda marina. Aunque muchos aseguran que podría ser una sirena real, expertos creen que es un montaje digital. El movimiento del agua y la nitidez del contorno sugieren una edición bien hecha, diseñada para viralizarse. Aún así, el misterio persiste: ¿realidad o un truco visual perfecto? En las tranquilas aguas del lago Titicaca, un hombre quedó impactado al ver algo emerger desde las profundidades. Una gran cola se movía suavemente entre las olas, brillante y alargada, como si perteneciera a una criatura mitad pez, mitad humana. El silencio se volvió inquietante. La cámara grabó mientras el misterioso movimiento continuaba cerca de una roca. La forma de la cola y su tamaño desconcertaron a todos los que vieron el video. Ningún pez conocido en el lago tiene esas características. Muchos comenzaron a preguntarse si podría ser una sirena real. Aunque muchos aseguran que podría ser una sirena real, expertos creen que es un montaje digital. El movimiento del agua y la nitidez del contorno sugieren una edición bien hecha, diseñada para viralizarse. Aún así, el misterio persiste: ¿realidad o un truco visual perfecto? Mira. Ahí está, Dios mío. Dios, ¿cómo se ha visto la cola? ¿Cómo se ha visto la cola, loco? En medio del océano, un pescador trabajaba de noche cuando comenzó a escuchar sonidos extraños bajo el agua. Ecos suaves, casi como cantos lejanos, rompían el silencio. Intrigado y asustado, tomó su cámara y la dirigió hacia el mar oscuro buscando el origen del ruido. De repente una forma se movió a gran velocidad entre las olas. La figura parecía anfibia, deslizándose bajo la superficie con movimientos fluidos. El hombre quedó paralizado, convencido de que lo que veía no era un pez común, sino algo mucho más misterioso y desconocido. Aunque el video generó debate, los expertos creen que podría tratarse de un montaje o una ilusión óptica causada por la luz del agua. Sin embargo, la imagen dejó a muchos con dudas. ¿Podría el lago Titicaca esconder algo más que leyendas? Saquen sus propias conclusiones. I got another one over here. What are those? El video muestra una figura extraña saliendo de la orilla del mar en plena oscuridad. La imagen es borrosa, pero se distingue una forma humanoide inclinada hacia adelante, con la cabeza redondeada y una zona más clara que podría parecer un rostro. Su aspecto es inquietante. Algunos creen que podría tratarse de una sirena real, captada por pescadores que se toparon con ella por accidente. Sin embargo, la calidad del video y la iluminación dificultan saber con certeza lo que realmente se ve. Las sombras y reflejos crean confusión visual. Al revisar la grabación, muchos aseguran que la forma captada podría ser una sirena real, mientras otros sostienen que es un reflejo o un montaje. El video genera debate hasta hoy, dejando una pregunta abierta: ¿era solo una ilusión del mar o la prueba de que no estamos solos en sus profundidades? Pensabas que las sirenas tenían un aspecto hermoso, con voces encantadoras y cabellos dorados, pero este video te hará cambiar de idea. Lo que estás por ver es una supuesta sirena capturada por pescadores, una criatura que parece salida de una pesadilla marina. Su piel gris y húmeda cubre un cuerpo retorcido, con escamas que reflejan la luz como carne muerta. Su rostro es lo más inquietante: ojos blancos sin pupilas, dientes afilados y una mueca que mezcla dolor y furia. Nada en ella evoca belleza, solo una presencia ancestral y salvaje. Otros sugieren que podría ser una persona, un objeto o incluso un montaje.
Lo cierto es que la figura tiene proporciones poco comunes y se mueve de manera extraña. Sea lo que sea, este video ha causado debate entre los que creen en criaturas marinas y los escépticos. Todo comenzó una noche húmeda en un lugar sin nombre, donde el aire parecía denso y las linternas temblaban sobre el suelo embarrado. La multitud se reunió en torno a algo que nadie podía creer, una criatura mitad humana, mitad pez, tendida sobre la tierra húmeda. Cuando se asomaron al borde del barco, solo vieron las aguas agitadas, pero juraron haber visto un rostro oscuro sumergirse lentamente, con ojos vacíos y brillantes. En silencio, todos comprendieron que aquello no era un animal conocido. El mar, pensaron, guarda criaturas que el hombre jamás debería despertar. La cámara recorre su cuerpo inmóvil extendido sobre una mesa metálica. La cola es gruesa y musculosa, sus aletas parecen desgarradas y su forma humana se pierde entre sombras. Es una visión que deja sin aliento una sirena que no canta, sino que parece gritar desde el abismo. En lo profundo del bosque, un hombre caminaba sin rumbo, intentando encontrar el camino de regreso. La espesura lo llevó hasta un río silencioso, cubierto por una niebla baja. Allí, algo en la superficie del agua llamó su atención, un movimiento suave, casi imperceptible, pero inquietante. Se acercó lentamente impulsado por la curiosidad. Entre las sombras, una cabeza oscura emergió del agua. La forma no era humana ni animal conocida. Su piel brillaba con un tono húmedo y siniestro, y por un instante pareció observarlo en silencio antes de hundirse de nuevo en las profundidades. El agua se calmó como si nada hubiera pasado. El hombre retrocedió, temblando, con el corazón acelerado. No sabía si lo que había visto era real o un reflejo de su mente confundida, pero una cosa era segura: aquello no pertenecía a este mundo. Algo lo estaba observando desde el río. Watch a mermaid, a sword, she go down. Blood clot! Alive! Jesus Christ! How is she gone? Jesus! Me bumbo clot, watch a mermaid, a sword, she go down. Blood clot! Alive! Era una mañana tranquila en alta mar. El sol apenas se asomaba cuando un grupo de pescadores lanzó sus redes como de costumbre. Pero algo no estaba bien. La cuerda comenzó a tensarse con una fuerza descomunal y el bote se inclinó peligrosamente hacia un lado. Cuando lograron ver lo que habían atrapado, quedaron sin palabras. Un enorme tiburón ballena emergía de las profundidades, su piel moteada brillando bajo la luz del amanecer. El coloso se agitaba con furia, golpeando el agua y salpicando a todos a su alrededor. La tensión se convirtió en lucha. Tras varios minutos de esfuerzo, los pescadores lograron liberarlo. El gigante del mar se alejó lentamente, desapareciendo en la inmensidad azul. Todos quedaron en silencio, contemplando el poder y la calma del océano. En ese momento comprendieron que aún hay misterios que el hombre apenas puede rozar. Al caer la tarde, un niño jugaba al fútbol cerca de un pantano cubierto por una ligera neblina. La pelota rodó hasta la orilla y al acercarse para recogerla, el silencio del lugar se volvió inquietante. El agua empezó a moverse lentamente, como si algo despertara bajo la superficie. Entonces lo vio. Una criatura pequeña, de piel húmeda y ojos saltones, emergió apenas unos segundos. Su aspecto recordaba a un extraño bebé del mítico monstruo del lago Ness. El niño, paralizado por el miedo y la curiosidad, se quedó observando cómo la criatura lo miraba en silencio antes de desaparecer. El pantano volvió a quedar inmóvil,
como si nada hubiera pasado. Nadie más la volvió a ver y el niño nunca olvidó ese momento. Algunos creen que solo fue su imaginación, pero otros piensan que hay cosas que el agua oculta y que a veces deciden mostrarse por un instante. Una tarde tranquila en un pequeño pueblo de México, un hombre caminaba por la orilla de un río cuando algo en el agua llamó su atención. Entre los reflejos del sol y el murmullo del corriente, vio un pez acercarse lentamente a la superficie, moviéndose con suavidad inusual. Pero al mirarlo más de cerca, el hombre se congeló. Aquel pez no era como los demás. Su rostro parecía humano, con una expresión vacía y unos ojos que lo observaban con una calma inquietante. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, incapaz de apartar la mirada de aquella figura imposible. Aterrorizado, dio media vuelta y corrió sin mirar atrás, convencido de haber visto algo prohibido. Desde entonces evita acercarse al río. Algunos dicen que lo que vio fue un ser maldito, mitad hombre y mitad pez. Otros aseguran que hay cosas en esas aguas que jamás deberían ser vistas. Era un día nublado en un lago de Canadá. El viento soplaba suave y el agua permanecía tranquila. Un grupo de turistas observaba el paisaje cuando algo rompió la calma. Entre las ondas del lago, una forma delgada y oscura emergió, moviéndose lentamente dentro y fuera del agua. Parecía un palo al principio, pero su movimiento fluido revelaba que estaba vivo. La figura se deslizaba con una naturalidad inquietante, hundiéndose y reapareciendo una y otra vez. Los turistas miraban en silencio, intentando adivinar qué podría ser aquella cosa que desafiaba toda lógica. Algunos creyeron que era parte de una criatura enorme escondida bajo la superficie. Otros pensaron que solo era una ilusión. Pero cuando el palo desapareció completamente sin dejar rastro, una sensación de misterio quedó flotando en el aire. Nadie pudo explicar lo que realmente vieron aquel día. En un pequeño y tranquilo pueblo de Indonesia, la calma se rompió cuando varios lugareños comenzaron a hablar de una criatura oscura que rondaba el río al anochecer. Las sombras del agua parecían cobrar vida y el miedo crecía cada día entre quienes vivían cerca del lugar. Decididos a descubrir la verdad, un grupo de amigos se escondió entre los árboles, observando en silencio. Las aguas comenzaron a agitarse y de pronto una figura peluda emergió lentamente. Sus movimientos eran erráticos, casi humanos, pero su aspecto era totalmente desconocido. Cuando intentaron capturarla, la criatura se resistió con fuerza. Tras una intensa lucha, finalmente lograron sujetarla. Exhaustos y temblando, los jóvenes se miraron unos a otros en silencio. Nadie sabía qué era exactamente lo que habían atrapado, solo que aquella noche enfrentaron algo que no pertenecía a su mundo. Intrigado, sacó su teléfono y comenzó a grabar. La criatura parecía flotar, moviéndose de manera torpe pero constante, con un cuerpo flexible y una textura casi translúcida. No tenía patas ni aletas visibles y su piel brillaba débilmente bajo la luz del sol. En un tranquilo día junto al río, un lugareño en Portugal se detuvo al notar un movimiento extraño entre las aguas. Una figura delgada y pálida emergía lentamente, deslizándose hacia la orilla. Al principio pensó que se trataba de un pez fuera de su hábitat, pero algo en su forma no encajaba. Cuando el video fue publicado, las teorías no tardaron en llegar. Algunos decían que era un extraño pájaro acuático, otros un pez mutado o una bolsa viviente, pero nadie pudo confirmar su origen. Lo único claro era que aquella cosa desapareció río abajo, dejando tras de sí un misterio que aún hoy intriga a todos.
El día había comenzado tranquilo para el grupo de expertos que exploraba las profundidades del mar. El cielo estaba gris, el viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban suavemente el casco del barco, pero algo en el ambiente se sentía diferente, como si el océano escondiera un secreto bajo su superficie. De repente, uno de ellos notó un movimiento detrás. Una mano larga y retorcida emergió del agua. Su piel era pálida y viscosa, con dedos anormalmente delgados que se extendían hacia él. El hombre retrocedió con horror mientras aquella mano trataba de sujetarlo. Logró escapar por segundos. Cuando se asomaron al borde del barco, solo vieron las aguas agitadas, pero juraron haber visto un rostro oscuro sumergirse lentamente, con ojos vacíos y brillantes. En silencio, todos comprendieron que aquello no era un animal conocido. El mar, pensaron, guarda criaturas que el hombre jamás debería despertar. En un pequeño pueblo de Vietnam, la calma de la tarde se rompió cuando un lugareño caminando junto al río notó algo fuera de lo común. Entre las aguas quietas, una figura se movía lentamente. Al principio creyó que era un simple pez hasta que lo vio con claridad. Era un pez sin cabeza. Su cuerpo se desplazaba con naturalidad, como si nada faltara, las aletas moviéndose con precisión y el agua ondulando suavemente a su alrededor. El hombre quedó paralizado, incapaz de comprender cómo algo así podía estar vivo. Durante unos segundos el pez continuó nadando, antes de sumergirse y desaparecer en la oscuridad del río. El lugareño se quedó mirando el agua, en silencio, con el corazón acelerado. ¿Era una ilusión? ¿Un fenómeno desconocido? Aquel día, el río guardó un nuevo misterio imposible de explicar. En las tranquilas aguas de un río en Indonesia, un grupo de pescadores vivía un día común de trabajo. El sol comenzaba a bajar y el aire húmedo envolvía el ambiente. Entonces, algo en la superficie llamó su atención. Una sombra enorme se movía con lentitud bajo el agua. Creyendo que era un pez gigante, se acercaron con cuidado, pero cuando la figura emergió, todos se quedaron inmóviles. Aquello no tenía el cuerpo de un pez, su forma era alargada, con una cabeza gruesa y una piel grisácea, recordando a las descripciones del legendario monstruo del lago Ness. Por unos segundos la criatura se movió suavemente, antes de sumergirse con un sonido sordo y desaparecer por completo. Los pescadores se miraron sin decir palabra, sabiendo que lo que habían visto no era algo normal. Hasta hoy, aquel encuentro sigue siendo un misterio en las aguas del río indonesio. Era una tarde tranquila. El río fluía suavemente y un experto observaba las corrientes con atención, tomando notas sobre el movimiento del agua. Todo parecía normal hasta que una silueta se movió río arriba, acercándose lentamente desde la distancia. A primera vista pensó que se trataba de un caballo cruzando el río, pero algo no encajaba. Su cuerpo era demasiado alargado y su andar sobre el agua parecía antinatural. A medida que se acercaba, su forma se volvió más extraña, casi imposible de describir. Antes de que pudiera analizarlo con claridad, la criatura se sumergió con un movimiento rápido, dejando solo círculos en la superficie. El experto quedó mirando el agua en silencio, sin poder explicar lo que acababa de ver. Aquella figura misteriosa se convirtió en un enigma que lo perseguiría por siempre. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.